como un empleo legal y oficial. Así realizan las ofertas de trabajo el Cártel de Sinaloa por medio de las redes sociales para entrenar y multiplicar a sus mismos que al estilo del CJNG son llevados a las famosas escuelas del terror o casas de entrenamiento. El pueblo se cuida, no se roba. Atentamente, Cártel de Sinaloa. Este cártel prepara a sus sicarios en campamentos poco tradicionales, también llamados escuelas del terror. Y aunque muchos hacen caso a las ofertas laborales de las redes, en la mayoría de los casos llegan a estos lugares personas en contra de su propia voluntad o con engaños. En estos centros es donde los concentran, principalmente para dos cosas. Si bien no se ocupa mucho conocimiento para manejar un arma o para detonar un arma larga, sí los tratan de adiestrar para que sean muy similares a cualquier grupo armado, a cualquier guerrilla o a cualquier ejército. ¿A qué me refiero? Porque con base a los entrenamientos que ellos les empiezan a dar, saben cómo postrarse al momento de un ataque. Esta es la opinión de David Fuentes, periodista del periódico El Universal de México, quien nos aclara que mientras aumenta la guerra contra el narcotráfico en México, el Cártel de Sinaloa requiere hombres que estén listos para cualquier adversidad, con las habilidades suficientes para acosar y hasta mordimiento a los enemigos. Sí, ese es el primer filtro, digámoslo así, que tienen que pasar para incorporarse a las filas de la delincuencia organizada. Las estructuras grandes tienen, si bien, como lo comentas, estas escuelas de terror o estos lugares donde empiezan a reclutar, donde empiezan a mantenerse, donde empiezan a recibir el adiestramiento necesario, donde conocen los tipos de arma, donde saben que incluso los pueden surtir de parque, de balas y del equipo que ellos utilizan. Es la primera base, digámoslo así, sería como el lugar donde se concentran. Estos lugares, estas escuelas de terror han tenido una doble función, sí, el reclutar a estos jóvenes, el entrenarlos y el tenerlos preparados para salir a las calles, pero se ha dado de manera reciente que las investigaciones, los operativos que han realizado, el intentar desmantelar estas escuelas de terror, que ahí mismo, además de reclutar y de enseñar a los jóvenes a utilizar armas, también se les está entrenando y preparando para la fabricación de fentanilo. Más específicamente, estas casas de adiestramiento se caracterizan por estar ubicadas en zonas específicas de México y estratégicas para la organización. En este caso, del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán. Principalmente están en la Sierra de Sinaloa y fronteras, siendo los lugares donde más se concentran los enemigos. De la misma manera, estas casas sirven de resguardo armamentístico, escondite, pero también como laboratorios para la producción de narcóticos. Como en un reclusorio, los nuevos hombres que llegan a estos espacios los despojan de sus celulares y sus prendas, con la intención de eliminar cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior. Y es aquí donde inicia el verdadero terror de estos campamentos. Estas personas tienen que enfrentarse física, psicológica y emocionalmente a diferentes situaciones y actos infrahumanos. Sin duda, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas de México, infundiendo terror en 19 de los 32 estados mexicanos e incluso llegando a ser fríos e inhumanos con sus víctimas. En estos campamentos, los superiores les enseñan a desaparecer toda evidencia, cueste lo que cueste. Los obligan, como en las escuelas del terror del Cártel Jalisco Nueva Generación, a ser insensibles y a medida que pasa el tiempo, los entrenamientos se tornan insoportables. Ellos implementaron el terror hacia sus víctimas como ejerciendo una violencia extrema sobre ellos, y para ejercer esa violencia se ocupa un nivel de desequilibrio mental muy fuerte, y para llegar a ese desequilibrio es cuando ya estamos hablando de ese problema de adicción, y eso es lo más complicado para ellos, tratar de quitarse de su memoria estos actos atroces. Se someten a pruebas de resistencia en calor o frío, y si querían sobrevivir y salvar la vida de sus compañeros, tienen que demostrarse fuertes ante el dolor y las necesidades para poder pasar horas despiertos, sin comer y en una misma posición sosteniendo el rifle.
Una vida muy aparte a la que ofrecen los reclutas, pues les aseguran que tendrán acceso a lujos dentro de estas casas de adiestramiento, coches, joyas, mujeres y vidas de exceso. Incluso cuando se conviertan en sicarios tendrán mucho más, algo completamente alejado a la realidad, una vez estos sicarios pisan el campamento. No hay manera en la que en estas escuelas de terror, como bien lo comentas, puedan vivir con ese glamour. No hay manera en la que tú puedas llegar a una ciudad importante, a una metrópoli, siendo delincuente con ese glamour. Todo eso es fantasía, todo eso es Hollywood, y eso es lo que ha afectado mucho a los jóvenes, y los que ya vivieron esa experiencia te lo cuentan sin ningún temor. Ahora no son solo unas máquinas de guerra, también son expertos en producir narcóticos en cualquier parte en donde se encuentren. Estas casas ya no son solo un entrenamiento de armas, explosivos o crímenes inhumanos, también son la capacidad para sí o sí siempre tener droga con la que traficar. ¿Qué opinas de estas casas del terror en México y su capacidad de adiestrar a cientos de hombres al mes? Te leemos en los comentarios.